lo que parece. ¿Por qué? Porque este gobierno nace de una cosa que se llama el Pacte de la Nau, y ahí es donde se marcaron las prioridades y las líneas, sobre todo políticas, que debía de abordar este gobierno del cambio. Y eso, los presupuestos no es más que la plasmación económica y de recursos de un pacto político de hace 1 año y medio. Y esa es la guía que tiene que seguir el ayuntamiento a lo largo de estos 4 años. Y los presupuestos es uno de los momentos importantes que tenemos que abordar cada año, en donde simplemente hay que reflejar presupuestariamente las líneas políticas que se acordaron hace 1 año y medio y que, por cierto, se volvieron, si acaso, a reaprobar en el encuentro del Saler, en donde cada uno pues prácticamente repetimos las prioridades que marcamos hace 1 año con la firma del Acuerdo de la Nau. Por lo tanto, es que vuelvo a reiterar, es que esto es muy sencillo, es que al final los presupuestos no tienen que ser más que un reflejo presupuestario y económico del acuerdo político, si es que no tiene mucha más historia. Entonces, las discusiones o las diferencias que se están produciendo es un proceso normal de discusión hasta llegar a los acuerdos, ¿no? ¿Confiáis que va a ser así? Pero si es que esto hay una cosa que tenemos que tener interiorizados todos, o sea, pero cuando digo todos, somos todos, y es que esto es un proyecto colectivo, esto es un gobierno en donde hay 3 partidos, en donde estamos de acuerdo en lo general, pero que obviamente cada uno pues tenemos un acento, y por lo tanto esos acentos son los que se reflejaron en el Pacte de la Nau. Y yo creo que todos lo hemos entendido, todos lo hemos respetado a lo largo de este 1 año y medio, y ahora no hay más que seguir con la misma línea que habíamos seguido desde este 1 año y medio, ¿no? Es que al final los presupuestos no es más que el reflejo económico del pacto político, y por lo tanto el presupuesto no puede de alguna forma variar esas prioridades que se firmaron hace 1 año y medio y que, por cierto, quiero recordar, de alguna forma se reaprobaron en la trobada del Saler. Muy bien.